Hermanos, vamos a empezar esta charla que es continuación de algunas charlas que nosotros hemos estado realizando los días jueves y que en esta ocasión, este jueves 27, coincide con un programa cultural que desarrolla la parroquia San José María Escrivá de Balaguer. Y entonces hemos coincidido en este tema que tiene un marco general que es la revolución sexual, que de alguna manera ha producido una, entre comillas, liberalización de la sexualidad al punto que actualmente vivimos en una época donde en muchos países, muchas personas, diríamos, manipuladas por una serie de planteamientos ideológicos y por intereses ocultos, reclaman el aborto como derecho, la fabricación de seres humanos en la industria de la fertilización, el uso de los llamados vientres de alquiler. En una palabra, la cultura de la muerte, como la llamó el Papa San Juan Pablo II, y que incluye además la eutanasia y una serie de otras prácticas totalmente contrarios contra la vida, contra la dignidad de la persona humana. Vamos a usar una presentación en PowerPoint, así que les pediría si me pueden autorizar para compartir la presentación y de ser así, vamos a colocar la presentación e ir de frente al tema. Vamos a ver si lo podemos hacer. No sé si es que, vamos a ver si es que esta presentación. Entonces vamos a hablar con el marco general de la revolución sexual y la cultura de la muerte. Vamos a hablar de la eutanasia, los vientres de alquiler, el aborto, la fertilización artificial. Pero primero vamos a empezar con este contexto de la revolución sexual y la cultura de la muerte. Breve y rápidamente, señalemos a qué se le llama la revolución sexual. Y diríamos que se toma este término a partir de justamente un libro del Papa San Juan Pablo II que se llama La Teología del Cuerpo, y donde él señala, citando a este filósofo francés, Paul Ricoeur, que a partir de estos llamados filósofos de la sospecha, conocidos creo por todos, que tienen en común que son ateos, antieclesiales y que tienen una serie de planteamientos aparentemente diversos, distintos, pero que significa una coincidencia en esa visión atea, materialista, sin Dios, y entonces van a dar forma a lo que es la cultura contemporánea y van a ser la base para todos estos planteamientos de esta visión materialista, atea, agnóstica contemporánea, que se caracteriza por la, diríamos, la negación de la razón porque tiene una propuesta irracionalista, contraria a la visión racionalista del siglo XIX, y donde se exalta la subjetividad, la visión autorreferenciada y una idea trastocada de la libertad que viene ya desde la Revolución Francesa y que plantean una sociedad sin Dios, una visión inmanente. Estos planteamientos fueron recogidos, especialmente los de Marx, por este otro marxista europeo italiano, Antonio Gramsci, secretario general del Partido Comunista Italiano, quien hace una revisión de los planteamientos de Marx y llama a una llamada revolución cultural, lo que se conoce como el neomarxismo o el marxismo cultural.
Este marxismo cultural, preconizado por Gramsci, de alguna manera toma sus desarrollos prácticos y operativos por un conjunto de filósofos de la llamada Escuela de Frankfurt, algunos de los ahí mencionados, todos recibieron luego de su emigración fundamentalmente a Estados Unidos en la época del régimen nazi, acogida, filósofos de base marxista, y que son los que, bajo el título general de la crítica a la sociedad opulenta, a la crítica social, llegan, diríamos de manera esquemática y resumida, a plantear que el hombre, el ser humano en la sociedad opulenta capitalista occidental no era feliz, y llegan con la conclusión de que no es feliz porque tiene una serie de tabús que coactan su libertad, y esos tabús que coactan su libertad están fundamentalmente relacionados a la fe, al cristianismo, a la iglesia. Y de distintas maneras, a partir de esa crítica, desde espacios académicos de universidades de primer mundo, principalmente en Estados Unidos, van formando a generaciones de jóvenes que luego van a ser los que van a experimentar esta llamada revolución sexual. Estos planteamientos de estos filósofos, maestros de la sospecha, la escuela de Frankfurt, son recogidas en el campo de la sexualidad, a su vez por estos otros, que hacen la aplicación ya concreta al tema de la sexualidad, y ahí tenemos algunos de los más conocidos, y estos pensadores también, entre comillas, académicos, personas que son casi lectura obligada en las universidades de primer mundo durante varias décadas, van formando un conjunto de planteamientos, diríamos, ideológicos que dan sustento a la llamada revolución sexual. Y estos planteamientos resumen en este libro de uno de estos integrantes que justamente tiene ese título, La revolución sexual. Entonces la revolución sexual se puede resumir con lo que era digamos, los planteamientos de la llamada nueva ola, de los hippies. Esta es una fotografía del Festival de Gusto del año 68. 3 días le llamaban de paz, música y amor, donde abundaban las bandas de rock, las drogas, el LSD, el libertinaje sexual, y que, como se puede conocer ahora con claridad, en realidad era un triduo que daba origen a lo que llamaban la era de Acuario, que superaba supuestamente la era de Piscis, que era la era cristiana. Entonces estábamos en una nueva era de paz, música y amor. Y entonces con esos planteamientos, muchos jóvenes, ya desde esas tempranas tiempos, a fines de década de los 50, 60, van crecientemente asumiendo estos planteamientos de esta revolución sexual, que en pocas palabras se trata del amor libre, el sexo indiscriminado, la promiscuidad sexual, la fornicación, sexo fuera del matrimonio, y que luego eventualmente dará origen también a lo que se conoce como la ideología de género. Y dentro de esos planteamientos, dentro del feminismo de género, va a aparecer el tema del aborto. Tiene además una variante política, ese mismo movimiento, que se concreta en el mayo del 68 francés, donde jóvenes universitarios salen a las calles a protestar con marchas y empiezan, lo que los caracteriza es que empiezan a pintar las paredes con los conocidos grafitis, y se realizan simultáneamente en varias capitales europeas y algunas capitales de Estados Unidos y de Canadá. Lo que llama la atención, mencionábamos nosotros en otra ocasión, es que esos grafitis, en un tiempo en que supuestamente estas marchas espontáneas, en un tiempo en que no se contaba con internet,
no había las facilidades del celular ni la de telefonía actual. Sin embargo, los grafitis que escriben estos jóvenes en distintos países y en distintos idiomas son los mismos. Y hay algunos que se hacen famosos. Dos quisiera volver a recordar. Uno es: mata a tu padre y a tu madre, y prohibido prohibir. Es decir, era la nueva ola, los rebeldes sin causa, el amor sin barreras, la historia de amor, haciendo del amor equivalente a la fornicación, al erotismo, a la búsqueda del placer carnal en todas sus formas. Esto de alguna manera es la revolución sexual. Esta revolución sexual es el marco general para esa cultura de la muerte que va a acoger, cultura de la muerte en la que vivimos, el aborto, en los vientres de alquiler, la fertilización in vitro, etc. Entonces vamos a ver en qué consiste esta cultura de la muerte y vamos a hablar del aborto, de la eutanasia y de los vientres de alquiler y de otros temas vinculados. En primer lugar, el aborto. El aborto siempre ha sido considerado algo terrible. Sin embargo, a raíz justamente de los planteamientos marxistas y de la Revolución de Octubre de 1917, la Revolución bolchevique, que derrocó al zar Nicolás II, a la dinastía Romanov, instaló el gobierno comunista encabezado por Lenin en la Unión Soviética, va a abrir el aborto planteado como ley humana, como ley positiva y como derecho, queriéndole quitar con este proceso de revolución cultural la condición de delito. El aborto es el asesinato de una criatura inocente en el lugar en el que tendría que estar más seguro, la matriz materna. Es el asesinato de un indefenso que no tiene voz, no se puede defender por sí mismo. Necesita que la sociedad, el Estado, los padres acojan al niño no nacido. Pero además el aborto daña la salud de la propia madre y conlleva una serie de problemas físicos, psíquicos y espirituales, como creo todos conocemos. Y la cultura de la muerte está en relación a la propagación del aborto y a esa etapa en que hemos llegado ahora, donde hay gente que reclama y sale a las calles sin vergüenza a reclamar que esto es un derecho, que me dejen decidir, pro-choice. En las recientes elecciones en Estados Unidos, que se realizarán en el mes de noviembre, tenemos claramente esa diferencia entre los candidatos, unos claramente proabortistas, defensores de la cultura de la muerte, y otros que defienden la vida y rechazan el aborto. Pero esta propagación del aborto, vamos a hacer un recuento histórico, como les mencionaba, se legaliza por primera vez en el mundo como algo, entre comillas, bueno, en la Unión Soviética en 1920, consecuencia de la revolución leninista. Poco tiempo después, esta ola de la cultura de la muerte se va a extender a los países de Europa Oriental. Yo mencionaba en otra ocasión que los niños pastores en Fátima reciben de nuestra Madre Santísima ese mensaje conocido de que había que consagrar Rusia al Inmaculado Corazón de Jesús, porque si no, perdón, al Inmaculado Corazón de María y al Sacratísimo Corazón de Jesús, porque si no, los errores de Rusia se iban a extender por el mundo. ¿Cuáles son esos errores? Claro, alguien podría creer son esa modalidad, entre comillas, de gobierno tiránico, dictatorial, esa modalidad de producción estatista, esa, digamos, dificultad para
la libertad, el mercado, etcétera, pero yo diría a la luz de los años, parecería que tiene que ver más con el aborto y probablemente con las prácticas satánicas. Pero continuemos con nuestro tema. Entonces, tras Rusia, se van produciendo en los países de Europa Oriental, hacia el año 56, Polonia, Hungría, Bulgaria, también legalizan el aborto, hacia el año 57, Checoslovaquia, y se pensaba, tal vez ingenuamente, que esto era algo propio de los países comunistas, ateos, marxistas, y que era algo que no podía llegar a la sociedad libre, porque la impronta cristiana era tan fuerte que esto no se iba a permitir. Pero como veremos, no fue así. Cabe señalar que esta revolución bolchevique, la revolución rusa, marxista, tiene antecedente la revolución francesa y tiene un antecedente más remoto en la llamada reforma protestante. Y que en la revolución francesa se criticaba fuertemente a las monarquías absolutas, porque se decía que tenían un poder absoluto. Sin embargo, lo que esas monarquías absolutas no se atrevían a ir en contra de la ley natural y no se atrevían a ir en contra de la ley divina. Sin embargo, a partir de la Revolución Francesa, el régimen, entre comillas, de democratización, la Revolución Burguesa, la Revolución Rusa y las, entre comillas, repúblicas democráticas que se van constituyendo, a veces de manera confusa, a lo largo del globo, van haciendo que las leyes positivas humanas desconozcan la ley natural y desconozcan la ley divina. Y entonces no solo tienen más poder que los gobiernos absolutos, sino quieren ocupar el lugar de Dios. Y entonces esto que empezó en los países comunistas extiende también a los países del llamado régimen democrático. Asoma primero en Suecia, los países nórdicos en general, donde se autoriza el aborto, pero solo para algunos casos, hasta que hacia el año 75 ya se legaliza de manera más extendida. En Inglaterra en el año 67 y en Francia en el año 75. Son, en primer lugar, los llamados países donde hay una fuerte influencia, digamos, de los cristianos sucesores de Lutero, donde esto al principio se aprobó más rápidamente. Sin embargo, ya Francia hacía ver que no era un asunto que tenía que ver únicamente ni con comunistas y capitalistas, ni con protestantes y católicos, sino que es algo que se pretende extender a todos los países y a todas las realidades del mundo entero. Se quiere globalizar el asesinato de los inocentes. Esta es la ministra de Salud de Francia, que promueve el aborto. Había sido una mujer de origen judío que había estado en los campos de concentración nazi y a pesar de esa experiencia traumática, atenta contra la vida de los inocentes y posteriormente será premiada al ser la primera mujer que preside el Parlamento Europeo, por, entre comillas, la hazaña de haber logrado que un país católico, la hija predilecta de la Iglesia, apruebe el aborto. En Estados Unidos, Margaret Sanger, ahí tienen una fotografía, la fundadora del Planned Parenthood, del IPPF, la transnacional del aborto más grande que existe en la actualidad. Ya desde el año 54 crea esta organización con el apoyo de los mismos grupos oscuros que promueven este llamado nuevo orden mundial y aboga por un movimiento global desde los países poderosos
para legalizar la práctica del aborto. Es la que introduce el término de control natal y abre la primera clínica abortiva en Estados Unidos dirigida a la población negra. Posteriormente, siguiendo más o menos la misma pauta que hemos visto en otros casos, aparecen los pronunciamientos supuestamente de profesionales, técnicos, independientes, en este caso la Asociación Médica Profesional de los Estados Unidos en el año 67, que retira el aborto del listado de las malas prácticas, según lo que desde antiguo por el juramento hipocrático se consideraba el aborto algo contrario a la práctica médica. Y varios estados, empezando por el estado de Nueva York, cuyo gobernador era Nelson Rockefeller, de la familia que crea esa fundación, y con otras fundaciones análogas, son, entre comillas, los sustentadores intelectuales y económicos de estas propuestas, que se van introduciendo progresivamente en los ámbitos académicos. Ya hacia el año 73, con el caso Roe versus Wade, que es un caso fraudulento, la Corte Suprema en Estados Unidos dicta una sentencia que liberaliza el aborto y rápidamente los estados asumen esa, entre comillas, jurisprudencia. Ese caso es fraudulento, incluso hasta el presente, está denunciado como cosa juzgada fraudulenta y sería, si es que hubiera realmente una justicia, como se presume muchas veces en los países desarrollados, significaría cerrar con este engaño, con este asesinato nefando. El aborto en Estados Unidos se sustenta en el fallo de estos dictámenes que se presentan a la Corte Suprema, y en una primera instancia se planteaba que había un estado de necesidad. Se apelaba a lo que acá y en otras realidades se llama el aborto llamado falsamente terapéutico, y la introducción era a través de preservar la salud de la madre. Pero luego del caso Roe versus Wade se extiende al derecho de la privacidad personal y a la decisión de abortar. Empieza la bandera que hasta ahora tienen del llamado pro-choice, libertad para abortar, para el asesinato y para matar. Supuestamente decido sobre mi cuerpo. La Iglesia responde con la encíclica del Papa Pablo VI, Humanae Vitae, que señala proféticamente una serie de puntos que iban a ser consecuencia del uso indiscriminado en primera instancia de los llamados métodos artificiales, anticonceptivos artificiales, que eran moléculas de hormonas sintéticas que desde los fines de los 50 los laboratorios habían descubierto, y inicio de los 60, entre comillas, en coincidencia con la llamada revolución sexual, sirven del mercadeo para que estos productos se utilicen indiscriminada y masivamente, en primera instancia en los jóvenes, pero luego en los esposos y en general en las mujeres de edad fértil. Y entonces el Papa señala una serie de peligros. Uno, que va a incentivar la infidelidad matrimonial. Se abrirá un camino fácil y amplio. Señala el tema de la revolución sexual y la degradación general de la moralidad, la desmoralización y la inmoralidad y la amoralidad, la pérdida de la dignidad de la mujer, y finalmente el daño político y demográfico, que podría convertirse en una mano peligrosa en manos de autoridades públicas despreocupadas de las exigencias morales. Esto de alguna manera profetiza lo que va a ocurrir, por ejemplo, con la famosa dictamen, el memorándum Kissinger-McNamara, que plantea como derecho de Estado y necesidad de defensa nacional en los Estados Unidos la legalización y la promoción del aborto en los países
llamados tercermundistas, subdesarrollados, ricos en recursos naturales, y que, si es que crecían en población, eran un riesgo para los intereses de los países desarrollados y especialmente para la primera potencia, ya hacia la década de los 70. Posteriormente, el Papa San Juan Pablo II, en su encíclica Evangelium Vitae, el Evangelio de la Vida, ya con más información y con más claridad, denuncia esta cultura de la muerte. Y entonces este Evangelio de la Vida, dice el Papa, es el centro del mensaje de Jesús. Y la vida acogida con amor cada día por la Iglesia es anunciada como buena noticia a los hombres de todas las épocas y de todas las culturas. El hombre está llamado a una plenitud de vida que va más allá de las dimensiones de su existencia terrena, ya que consiste en la participación de la vida divina, de la vida de Dios. Es decir, hay una dimensión trascendente. Y todo hombre tiene un valor y una dignidad, y si es que está abierto a la verdad y el bien, puede llegar a descubrir ese valor sagrado de la vida humana, desde el inicio hasta su término natural, desde la fecundación, desde el cigoto hasta su término natural. Y el afirmar que el primer derecho, el derecho sobre todos los derechos de cada ser humano, es el derecho a la vida, que tiene que ser respetado totalmente, porque es un bien primario, inalienable, y los estados, ni las culturas, ni los acuerdos y pactos humanos tienen la fuerza para anularlo. Los creyentes, por tanto, la Iglesia, pero también las personas de buena voluntad, deben de modo particular defender y promover este derecho, conscientes de la maravillosa verdad de que el Hijo de Dios, con su encarnación, se ha unido en cierto punto a la naturaleza humana, y ese acontecimiento se revela como un valor incomparable de cada criatura humana, de cada persona humana. La Iglesia está llamada, por tanto, a anunciar a todos, en todos los tiempos, esa buena noticia, ese evangelio que es Cristo mismo. Es el evangelio de amor, del amor de Dios al hombre, el evangelio de la dignidad de la persona humana y el evangelio de la vida. Son un único e indivisible evangelio. Es decir, si yo soy creyente, tengo que defender la vida. No puedo mirar al costado, especialmente la vida del más débil, del más pequeño, del indefenso. Y las amenazas de la vida a la vida son múltiples, y entre ellas tenemos ese crimen terrible que es el aborto. Dice el Papa, además, es el alarmante panorama que se produce, ya denunciando todas esas iniciativas que buscan que extender este crimen y no solo reconocerlo, sino plantearlo como algo positivo, como algo bueno, como derecho. Dice, es una nueva situación cultural que confiere los atentados contra la vida de la manera más perversa, más inicua. Amplios sectores de la opinión pública justifican algunos atentados contra la vida en nombre de los derechos de la libertad individual y pretenden la impunidad e incluso que el Estado autorice, legalice y financie esos asesinatos. Y entonces se produce un eclipse del valor de la vida. Entonces, se presentan características nuevas que antes no habían estado presentes, y se pierde la conciencia colectiva del carácter del delito de este asesinato. Porque cuando se le dice que se despenaliza, la gente cree que deja de ser delito. Y cuando deja de ser delito, el siguiente paso es que se considera algo bueno y un derecho. Y entonces ese supuesto derecho vulnera el derecho esencial, inherente, inalienable de todo ser humano, y busca que los estados lo asuman. Así la sociedad está en contra. Y entonces se produce, justamente por obra y dentro de la familia,
que debe ser el santuario donde se defiende la vida y nace la vida, desde la familia se busca que se atente contra la vida. Y entonces se desarrolla la cultura de la muerte. Esta cultura es un pecado estructural. Es esa bestia del que nos habla el libro del Apocalipsis, esa bestia del mar, que va sumando fuerzas, intereses, colectivos, alianzas perversas entre los medios de comunicación, intereses económicos, entre comillas, grupos académicos, falsos activistas financiados y mercenarios de la muerte. Y entonces estos activistas crean corrientes culturales, económicas y políticas que se sustentan en esa visión materialista, atea y sin Dios, únicamente pragmática, únicamente eficientista, únicamente centrada en los fuertes, en los poderosos. Produce una verdadera guerra de los poderosos, de los más fuertes, contra los débiles, contra los inocentes, contra los más pequeños, contra los no nacidos. Y entonces se confabulan los poderes económicos, entre comillas, la investigación, la tecnología, que investiga cómo matar, de qué manera asesinar de la manera más rápida, y teniendo réditos económicos a los que no pueden defenderse por sí mismos. Y entonces, esa forma perversa es un pecado que daña a la humanidad entera. Como todo pecado grave, estructura de pecado, es un mal, y consecuencia de ese mal, de ese pecado, vienen males mayores. No puedo avanzar, a ver. Entonces, se busca la difusión del aborto, se invierten fuertes sumas y se realiza, entre comillas, investigación científica para obtener cada vez maneras más eficaces de matar a los inocentes. Se afirma con frecuencia que la anticoncepción y el aborto pueden ser asequibles y seguros, y que empieza siempre con el discurso de que hay que utilizar métodos anticonceptivos artificiales para cerrar la vida, y se sabe ahora que esos métodos son abortivos para no llegar al aborto quirúrgico, lo cual es una falacia, pero se usa y se ha usado especialmente por estos grupos. Esta transnacional del aborto y sus sucursales en los países realizan esa estrategia que los medios de comunicación utilizan para confundir especialmente a los jóvenes. Y además se acusa a la Iglesia de favorecer el aborto al oponerse a los métodos anticonceptivos. Además, se promueven técnicas de reproducción artificial, es decir, el uso indiscriminado de estas hormonas sintéticas, de los métodos anticonceptivos que utilizan muchas personas, pero también el uso indiscriminado de hormonas sintéticas, esteroides, hormonales, por los seres humanos en la sociedad contemporánea sean elevados. Y entonces se produce toda una infertilidad epidémica no denunciada, y entonces vienen en ayuda las técnicas, entre comillas, de reproducción artificial, la industria de la fertilización, que fabrica seres humanos en laboratorio y que da pie a nuevos atentados contra la vida. Y entonces muchas veces además se utilizan los diagnósticos prenatales y se promueve el aborto eugenésico. Y por eso hay países donde han desaparecido los niños con síndrome de Down, porque a todos se les mata antes de nacer. Además, se busca destruir la maternidad. No solo esta revolución sexual no solo promueve el
placer carnal sinónimo falazmente del amor, sino que además se ve la maternidad como algo negativo, los hijos como algo malo. Ya no son los hijos bendición de Dios, ya no son los hijos la manera en que la familia permanece y alcanza su plenitud, sino los hijos son vistos como un estorbo que hay que evitar. Y ser madre es un estorbo para que el desarrollo, entre comillas, profesional de la mujer se pueda alcanzar. Y entonces viene un ataque feroz contra la maternidad que la ideología de género se ha encargado de extender por el mundo entero. Entonces se habla de la igualdad feminista. Es una igualdad falsa y falaz porque el hombre y la mujer son iguales ante la ley, iguales en dignidad, pero son dos formas diferentes de ser persona humana y son complementarios, no son idénticos, no son iguales, como es esta afirmación falaz de las feministas de género, que son justamente las promotoras del aborto. Entonces, se busca que las mujeres, al igual que los hombres, no tengan hijos, destruir la maternidad. Y ya hay prototipos de úteros artificiales que supuestamente alcanzarán con los desarrollos tecnológicos el que las mujeres puedan, entre comillas, no necesitar de tener hijos y también haciendo uso de la industria de la fertilización, hombres y mujeres puedan comprar hijos y hacerlos, entre comillas, gestar en estos prototipos de úteros artificiales. Esto se conoce con el nombre de ectogénesis. En esa misma lógica se ha llegado también en esta cultura de la muerte a negar los cuidados ordinarios más elementales para los niños nacidos con deficiencias graves intrauterinas, males congénitos, y se busca legitimar el infanticidio. Esta encíclica del Papa es profética también. Actualmente en Francia, en plena pandemia del coronavirus, y antes en Nueva York, se ha aprobado el aborto hasta el 9º mes del embarazo. Porque esa es la intención, matar a todos los que, entre comillas, sobran. Y así también sobran los enfermos, entre comillas, incurables, entre comillas, los terminales. Y la idea, siempre sofística, es evitar el sufrimiento y el dolor. Pero limitan, entre comillas, el sufrimiento y el dolor matando a la persona humana con la llamada eutanasia y el suicidio asistido. Y entonces se propone eliminar a los recién nacidos malformados, se propone eliminar a los impedidos, a los minusválidos graves, a los ancianos y a todos los enfermos terminales, porque hay muchos costos. Y entonces se produce una verdadera conjura contra la vida, en la que participan organismos internacionales, partidos políticos, gobiernos, intereses financieros y grupos ocultos del llamado Estado profundo. Los medios de comunicación son el eco cómplice, no con frecuencia, sino diríamos casi unánimemente, de esa conjura. Y entonces van creando en la opinión pública una cultura que presenta el recurso a la anticoncepción, la esterilización, el aborto, la eutanasia, el suicidio asistido, los vientres de alquiler como signos de progreso, de avance, conquista de la libertad. Y de esa manera se envenena a los jóvenes. Entonces es una falsa libertad, una idea perversa de la libertad. Es una libertad del hacer lo que me da la gana, una libertad donde yo soy el que reino y hágase mi voluntad como monarca absoluto, entre comillas democrático, y entonces siempre de manera pragmática se va a atentar contra los más pequeños, contra los más débiles, y es la guerra de los poderosos contra los débiles, en todos los niveles, a nivel global, a nivel nacional, a nivel familiar, en la relación entre las personas. Y entonces, esos delitos se quieren plantear como expresiones de libertad individual, sin reconocer que se atenta contra los derechos fundamentales de otras criaturas humanas a quienes se le quiere negar la condición de persona humana y se le trata como restos y se genera esta llamada cultura del descarte. El aborto directo, es decir, el aborto provocado, no el aborto espontáneo,
no las causas indirectas de aborto, siempre es un desorden moral grave. Y esto es algo que nosotros no podemos olvidar y tenemos que recordar a todas las generaciones. Y por tanto, el Papa dice, esta declaración formal, con la autoridad que Cristo confirió a Pedro, dice San Juan Pablo II, y a sus sucesores, en comunión con todos los obispos, que en varias ocasiones han condenado el aborto y que en la consulta citada anteriormente, aunque dispersos por el mundo, han concordado unánimemente sobre esta doctrina, declaro que el aborto directo, es decir, querido como fin o como medio, es siempre un desorden moral grave en cuanto a eliminación deliberada de un ser humano. Esta es una declaración dogmática, de fe. Esta doctrina se fundamenta en la ley natural y en la palabra de Dios escrita, es transmitida por la tradición de la Iglesia y enseñada por el magisterio ordinario y universal. Ninguna circunstancia, ninguna finalidad, ninguna ley del mundo podrán jamás hacer lícito un acto que es intrínsecamente ilícito, por ser contrario a la ley de Dios, escrita en el corazón de cada hombre, reconocible por la misma razón y proclamada por la Iglesia. En consecuencia, el aborto es un crimen que la Iglesia no puede dejar de condenar, no puede callar. Y por eso, hermanos, y con esto quiero concluir, nosotros no podemos dejarnos arrancar por el individualismo y la indiferencia. Y tenemos que darnos cuenta que hay una conjura contra la vida, un pacto satánico contra la vida, que se manifiesta en las distintas aristas y dimensiones de esta cultura de la muerte, en la que muchas personas engañadas colaboran, muchas personas engañadas y en su ignorancia creen que es algo de progreso, un cambio positivo, pero que nosotros estamos en la obligación de denunciar y señalar como iglesia. Y creo que esta es la última lámina. Y entonces voy a cerrar para poder tener un intercambio y poder conversar sobre este tema y otros que quieran ustedes mencionar. Muchas gracias. Excelente, padre. Excelente, padre. Muchísimas gracias. Tenemos varias preguntas que hemos ido recogiendo en el camino. Bueno, a ver, vamos a ver si las podemos comentar o responder. A ver, aquí una pregunta. Sabemos que Dios infunde su espíritu desde el momento de la concepción natural. ¿Ocurre lo mismo en una fertilización in vitro? Todas las criaturas humanas se originan por obra de Dios y de manera natural por el amor de los padres. Cuando artificialmente en laboratorio se fabrican seres humanos en la industria de la fertilización, ese dinamismo establecido por Dios en esa ley natural se sigue desarrollando. Y el Señor le da la vida, porque sin la obra de Dios eso no se podría realizar. En otras palabras, los niños creados, las criaturas humanas creadas por la fertilización artificial en la industria de la fertilización son personas humanas con cuerpo y alma espiritual. No solamente las que son fruto del amor de los padres en una concepción natural. La culpa no es del inocente. La culpa es de los que, queriendo manipular la vida, van a después congelar a esos niños, los van a utilizar como objeto, los van a descartar, porque cada vez que se utilizan esas llamadas técnicas de fertilización artificial, se fabrican muchos cigotos, que es la unión de los gametos masculino y femenino, en este caso no en la trompa de falopio, sino en laboratorio, en un Petri. Y entonces para eso lo que se hace es inyectan a las mujeres hormonas sintéticas para que produzcan no un óvulo, sino muchos óvulos,
Y se obtienen espermatozoides de los varones por distintas, entre comillas, técnicas, y luego se manipulan para formar varios cigotos, que se van, entre comillas, implantando en el útero materno de una mujer que puede ser en la fertilización autóloga, entre comillas, la donante del óvulo, o puede ser cualquier otra mujer, o eventualmente con estos, entre comillas, desarrollos tecnológicos en estas máquinas, en estos proyectos de ectogénesis. Pero no se utilizan todos los cigotos y quedan congelados y son personas humanas. No sé si es que con eso respondo a la pregunta. Pueden repreguntar, porque de repente si algo no es muy claro, podemos tratar de ser más precisos. Buenísimo, padre, muchas gracias. Aquí otra pregunta. Comentan que en el Perú existen instituciones de salud muy conocidas que reciben ayuda de Planned Parenthood y otras instituciones abortistas. Nosotros podríamos dejar de atendernos en esas instituciones ya que todas sus acciones buscan promover el aborto. ¿Nos podría decir qué instituciones son y si es que UNICEF es una de ellas? Hay varias instituciones aquí en el Perú. Algunas tienen, entre comillas, el disfraz de que ofrecen servicios médicos, ¿no? Para enfermedades comunes, pero también tienen su sección de salud de mujeres. Y entonces hay muchas que se tiene fuertes evidencias de que son clínicas abortistas encubiertas, porque en el Perú el aborto es ilegal. Yo no podría mencionar, por las implicancias que esto tiene, los nombres, pero sí podemos saber qué instituciones reciben financiamiento de esta transnacional del aborto. Por ejemplo, la conocida Pronsex. También esta otra institución, que ahorita el nombre se me ha ido, que es Impares, son de alguna manera filiales de la IPPF. Y entonces podemos nosotros suponer que tienen la misma lógica de desarrollo y están al acecho esperando en que en algún momento, bajo algún mecanismo, como los que han ensayado en otros países, y les ha funcionado con maniobras oscuras y leguleyadas, poder abrir ese campo para ese negocio, porque el aborto también es un negocio. Se trafican, se sabe actualmente, con los cuerpos de los niños abortados, de los no nacidos, y se comercializan para una serie de fines nada claros y totalmente oscuros, porque hacen de los seres humanos cosas, objetos, no solo que se fabrican, que se compran, que se venden, sino se pueden descartar a gusto de los poderosos, porque se tiene una lógica pragmática, de conveniencia, y entonces ya no hay un criterio para discernir la verdad ni para discernir el bien del mal. Y los medios de comunicación, las instituciones, entre comillas, académicas, entre comillas, los expertos y todo el sistema de educación formal e informal, buscan que uniformar y lavar la conciencia de los niños a través de estas llamadas propuestas de educación sexual integral. Y eso está ocurriendo en todos los países del mundo y también en el Perú. Muchas gracias, padre. Hay varias preguntas relacionadas con el COVID, también si es que pues, tiene algo que ver con estos grupos de manipulación. Y aquí una pregunta en concreto sobre las vacunas y métodos anticonceptivos, que pues dicen que tienen muchos efectos colaterales, ¿no? Si es que podría explicar hasta qué punto es peligroso y incluso hasta qué punto es peligroso consumir el dióxido de cloro para embarazadas y ancianos y cómo saber diferenciar si es que es algo positivo o negativo para la salud, ¿no? Lo que la mayoría de instituciones pues, nos dicen que debemos de seguir o hacer. Este no es un tema directamente vinculado, pero tiene que ver con esta cultura de la muerte, es decir, el irrespeto a la vida y a la salud de las personas. Esta pandemia ha puesto al descubierto varias cosas que son muy peligrosas y que conviene tener conciencia para
evitar la manipulación que se está produciendo a nivel global en todos los países. Me explico. Normalmente, el desarrollo de la industria farmacéutica y los protocolos y procedimientos para autorizar la comercialización también de alimentos y de una serie de productos de uso humano, tenían procedimientos y protocolos que venían incluso como experiencia de los crímenes de los que se acusó el régimen nazi en los tribunales de Nuremberg. Y a partir de ahí se establecieron protocolos muy estrictos. Es decir, antes de que un producto farmacéutico, vacuna o cualquier otro producto de consumo y uso humano de manera masiva, se necesitaba una serie de salvaguardas y procedimientos en fases y por etapas sucesivas para probar no solo los beneficios, sino que los efectos colaterales sean mínimos y que no pongan en riesgo la vida y la salud. Eso aparentemente iba bien. Aparentemente las instituciones académicas, la competencia entre las distintas unidades de investigación de los centros de producción de estos productos permitía una visión imparcial. Los organismos gubernamentales de los países desarrollados parecían jueces imparciales que aseguraban las condiciones de inequidad y de consumo para las personas. Y existían también organismos multilaterales como la Organización Mundial de la Salud que de alguna manera recertificaban esas garantías. Al presente, a consecuencia de la pandemia, se han puesto de manifiesto que todo eso está en una crisis profunda. Y entonces ya no tenemos, porque lo que ha producido la pandemia es que se han creado medidas de excepción, sobre pretexto de la urgencia de encontrar formas para enfrentar la pandemia. Y entonces, ante esas medidas de excepción, se han flexibilizado todos los mecanismos que dan protección y garantía para los usuarios, y esto universalmente en todos los países. Y además han aparecido productos que algunos tildan de controversiales y otros defienden sus bondades, pero ni unos, ni estos productos, entre comillas, novedosos, de una producción, digamos, alternativa a esa industria farmacéutica, etcétera, pero ni los que se elaboran desde la industria farmacéutica para estos casos excepcionales, entre comillas, están buscando que mejorar los mecanismos para protección de los ciudadanos, sino que todos quieren que se usen prácticamente sin ninguna garantía y simplemente con las declaraciones babelésquicas, permítanme la palabra y el término, confusas de unos y otros. Y entonces tenemos ahora esa situación. Yo no sé si es que soy lo suficientemente claro, pero en pocas palabras, estamos desguarnecidos. Sin embargo, eso ocurre en el plano biológico natural. Hay una frase del Señor que es muy oportuna para estos tiempos. El Señor nos dice que lo que hace impuro al hombre no es lo que viene de fuera, sino lo que viene de dentro. Es decir, si nosotros en la fe creemos que hay una vida natural, donde Dios, sagrada, llamada a una dignidad inimaginable que ni el ojo vio, ni el oído, ni la inteligencia pueden alcanzar a comprender. Y estamos llamados a una vida trascendente. Nosotros, en la fe, tenemos que darnos cuenta que esta cultura de la muerte viene en todas las dimensiones. Entonces, yo no me atrevería a pronunciarme en favor de ninguna, entre comillas, terapia alopática alternativa
como una respuesta superior a las otras, entre comillas, convencionales de los grupos de poder más conocidos, porque ninguna de las dos quieren sujetarse a los protocolos y a los procedimientos que las mismas criaturas humanas en sus instancias más sensibilizadas luego de los crímenes de la Segunda Guerra Mundial vieron como medidas necesarias. Y todas abogan por trámites rápidos sin mayor demostración ni protección. Entonces vivimos en un momento donde ya no son los estados, ni siquiera de los países desarrollados, ni siquiera instituciones como podrían ser la FDA en Estados Unidos, que puedan dar esas seguridades. Y entonces podemos aplicar las palabras de Pedro. ¿A quién podemos ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y entonces yo diría, mantengámonos firmes en la fe, perseveremos en la oración, porque si nosotros estamos en Cristo, ni siquiera ni serpientes y escorpiones, nada nos puede dañar, porque nosotros tenemos una vida que va más allá de la presente. Pero esto, en realidad, lo que coloca como tema, además de esta inseguridad, que luego va a quererse responder con medidas de seguridad, complementadas con paz, que es lo que denuncia San Pablo como lo que va a ocurrir antes de la parusía. Lo que esto nos está poniendo en riesgo de que nosotros privilegiemos lo inmanente a lo trascendente. Y que valoremos no primero el reino de Dios, sino que busquemos primero la añadidura. Y entonces nuestra respuesta siempre tiene que ser de fe y exigir lo que es justamente lo que predican todos estos grupos de poder, que es justamente la pluralidad, la transparencia y la independencia, que actualmente están totalmente vulneradas, porque hay una serie de oligopolios, monopolios encubiertos, y incluso los que se presentan como estrategias y medidas alternativas, etcétera, también no buscan dar las seguridades y las garantías. Entonces simplemente se convierte en una cosa de opinión. A quién le gusta y a quién no le gusta, a mí me parece, a mí no me parece, entonces yo soy libre y puedo consumir lo que me da la gana. Pero ya la gente no reclama lo más importante. Y es que los estados, financiados por los ciudadanos, tendrían que asegurar esos mecanismos básicos indispensables antes de que se pongan al alcance de los seres humanos productos que pueden dañar seriamente la vida humana. No sé si me explico. Entonces la cultura de la muerte está llegando a niveles insospechados. Este es un tema más profundo, distinto específicamente al que hemos tocado, con más extensión, que es el aborto, la eutanasia, el suicidio asistido, los vientres de alquiler y toda esta manipulación de la vida humana, pero que también es parte de la cultura de la muerte, está referida a estos últimos puntos, consecuencia de la pregunta que se ha formulado. Muchas gracias, padre. En realidad tenemos un montón de preguntas, pero ¿le parece si es que resumimos la última en dos? Bueno, ustedes digan, yo no tengo problemas en las preguntas, no sé si podré responderlas, pero son libres de preguntar. Ahora que yo pueda responder lo que preguntan, eso ya es otra cosa. Gracias, padre. Aquí preguntan, ¿qué pasa en el caso de las mujeres que no pueden tener hijos naturalmente? Bueno, ya habla usted súper claro de que la fecundación in vitro pues no es una opción moralmente buena, pero ¿qué otras alternativas pues podrían tener A ver, para... lo primero que hay que afirmar es que los hijos, primero, la vida humana y los hijos son un don de Dios. Los hijos no son un derecho. Los esposos no tienen el derecho a tener hijos. Los hijos sí tienen derecho a tener padres, pero no los esposos a ser padres. Ser padres es un don de Dios que el Señor les concede a algunas personas y no a todas. Okay. Eso es en primer lugar. Entonces, no es un derecho de los
esposos tener hijos. Y si es que alguno no recibe ese don, tiene que tener la certeza que tiene otros dones. Y nosotros los seres humanos formamos parte de la familia humana, de los hijos de Dios. Somos más de 1.600 millones de hermanos. Y entonces, ¿a qué pueden recurrir? A la adopción. Y en la oración también el Señor les puede conceder el don de la vida. Por eso a lo largo de la historia de la salvación, ya del pueblo de Israel tenía muy claro que los hijos eran una bendición y las mujeres deseaban tener hijos, porque los que no tenían hijos eran mal vistas. Nosotros hemos llegado a un momento donde las que pueden tener hijos no quieren tener hijos y quieren tener la menor cantidad de hijos y los quieren manipular incluso antes del nacimiento y descartar. Y algunas personas, aduciendo justamente a esa sensibilidad y ese deseo, el deseo no es malo de tener hijos, que pueden tener los esposos, pero bajo ese supuesto deseo se extiende a otras personas que puedan comprar hijos, y entonces pueden comprar hijos varones sin ser casados, mujeres sin ser casadas, como compran una mascota, y eso es lo que está ocurriendo. Y entonces se produce una verdadera trata de personas, un comercio de seres humanos, encubierto de una respuesta técnica, tecnológica, de bases científicas para resolver un deseo humano. Y claro, eso solamente puede ocurrir cuando uno pierde la fe, cuando Dios desaparece de la cultura, de la sociedad, y entonces las personas dicen, es mi derecho, así como me puedo comprar un auto, si tengo plata y quiero, me puedo comprar los hijos que quiera. Y entonces hay catálogos que presentan los distintos genotipos y fenotipos de los donantes, de óvulos, espermatozoides y de distintos precios, y entonces les hacen algunos incluso pruebas eugenésicas antes del nacimiento y los van descartando. Y entonces hay de todos los precios. Y eso realmente es algo que nosotros no podemos aceptar y que no se informa. Y entonces mucha gente cree que simplemente es una solución técnica, una respuesta pragmática. Justamente esa visión pragmática es irracional y no permite discriminar lo que es el bien y el mal, y lo que es la verdad, y finalmente siempre lleva a que los poderosos atenten contra los más débiles. Pero claro, uno cree que siempre va a ser poderoso. Y entonces los jóvenes creen que siempre van a ser jóvenes y no se dan cuenta que un día se van a enfermar, que van a dejar de ser jóvenes y entonces van a disponer de ellos. Y entonces lo que vemos es una lógica donde los padres quieren matar a los hijos y después los hijos matan a los padres porque les estorban, porque ya no tiene sentido, y entonces bajo el eufemismo de que no sufran, disponen de su vida de una manera contraria a la ley natural y al respeto de la vida humana. Muchas gracias, padre. Bueno, como me dio el ok, solamente ya 2 preguntas más. Bueno, lo que ustedes digan. Nos están preguntando acerca del aborto en caso de violación. Ya. Así que nos puede contar un poco. Bueno, la violación es un delito terrible. Usar la violencia para abusar de una mujer, peor si esta mujer es menor de edad, y consecuencia de esa violación se produzca el embarazo, definitivamente la violación es terrible. Pero ese drama terrible de la violación no se resuelve agregando un drama igual o mayor, que es el asesinato de un inocente. Y entonces, con la manipulación emocional de esta situación dramática, se quiere inducir a las mujeres, a las familias, para que caigan en el engaño del asesinato del inocente. Entonces, una violación no justifica un aborto. Ante una violación se necesita apoyar emocionalmente,
psicológicamente, espiritualmente, a la mujer víctima de la violación, sancionar como corresponde al violador, pero no autoriza a que ningún ser humano culpe y destruya la vida y la promesa y la esperanza del nuevo ser distinto a la madre y distinto al padre, que es el concebido, que es el niño no nacido. Los seres humanos tenemos la potencialidad siempre de empezar de nuevo, de renacer, incluso capaces de vencer la muerte. Y por eso es que incluso el trauma terrible de la violación puede ser superado. Sin embargo, el trauma del asesinato de un niño no nacido en el útero materno es algo que no se supera tan fácilmente y requiere realmente una purificación que todas las personas que han recurrido a esta experiencia terrible del aborto lo pueden testimoniar. Claro, pueden pasar algunos años, incluso de repente algunas décadas, donde estas personas creen que no pasa nada y que están bien y no se acuerdan, pero llega un momento en que esto se manifiesta. Y entonces yo creo que hay que formar en la fe y en la moral de la Iglesia, que es maestra de humanidad, para que especialmente los jóvenes tengan esto claro. Ahora, este caso de estas violaciones dramáticas con el uso de la violencia física o coerción existen, son delitos terribles, pero son poco frecuentes. Y se utiliza más esta estrategia porque las leyes, como la ley peruana, señalan que es violación cualquier relación sexual que tenga un menor de edad de 14 años. Y entonces incluso las relaciones consentidas en menores de 14 años o menos, se consideran violación. Y entonces con eso quieren que niños, niñas menores de 14 años aborten, abriendo la puerta falsa para el aborto indiscriminado. Eso se ha usado en todos los países donde el aborto luego se ha legalizado. Y entonces es una situación muy dura, muy difícil, que no se puede generalizar ni utilizar así en términos, entre comillas, para normar a partir de estos casos dramáticos. Y lo que debería de hacer el Estado y la sociedad, y por supuesto la iglesia y las familias, iglesia doméstica, es ayudar y apoyar a las personas si es que hubiera que viven ese drama y esa situación terrible. Muchas gracias, padre. Ahora sí, la última. Bueno. Nos preguntan sobre, bueno, ahora la muy conocida frase feminista, mi cuerpo, mi decisión. ¿Cómo podríamos fundamentar científicamente frente a ello? Y cómo podemos también hacer un poco de fuerza y frente ante todos estos movimientos pro aborto. ¿Cuál podría ser nuestro granito de arena? A ver, en primer lugar, pues es absolutamente falaz, falso, mentira, que el concebido, el cigoto, el no nacido sean parte del cuerpo de la mujer. Empezando porque no tiene la misma composición genética que la madre, ni la del padre. El concebido es fruto de la unión de los gametos del padre y de la madre. Ninguno de nosotros somos apéndice de nuestras madres. Tenemos una carga genética diferente, somos personas distintas. Entonces, no es su cuerpo. Pero esa afirmación presupone que el cigoto no es un ser vivo, un ser humano, y entonces le quieren quitar la categoría de persona humana, de sujeto de derecho. La Constitución política en el Perú señala claramente en el artículo 2, no es ley divina ni ley natural, sino ley humana, constitucional en el Perú, pero que por supuesto nosotros en la fe coincidimos y defendemos plenamente, señala que el concebido es sujeto de derecho. Y entonces cualquier persona que en el Perú atente contra ese derecho de ese inocente está cometiendo un delito constitucional.
Y nosotros tendríamos que tener conciencia de que no solo es un problema, digamos, de fe, es un problema de fe primariamente, porque con Dios, en fe, a nadie se le ocurriría algo tan terrible. Pero claro, si se pierde la conciencia de pecado, se pierde la conciencia de Dios, se pierde la conciencia de lo trascendente y quedamos únicamente en lo inmanente, entonces yo digo, yo soy el rey, yo hago lo que me da la gana, yo soy el rey absoluto. Y entonces yo decido sobre todo y puedo atreverme a decir, es mi cuerpo. Pero definitivamente eso no tiene ningún sustento ni en la biología, ni en la medicina, ni en ninguna ciencia. Es una afirmación ideológica, tendenciosa y falsa, que no se sustenta. Y no necesita ni siquiera demostración, porque justamente la misma ciencia que promueven señala lo contrario. Y por eso justamente la industria de la fertilización usa cigotos. Entonces, si no son personas humanas, entonces ¿cómo de ahí sale un ser humano? Podría salir pues aleatoriamente cualquier otra especie animal, podría salir algún producto vegetal, ¿no? Salen seres humanos y los prometen y ofrecen seres humanos a partir de implantar cigotos. ¿Y cómo pueden decir que es parte del cuerpo de la mujer si incluso la tecnología puede separarlos del cuerpo de la mujer? Y pueden tener desarrollo autónomo como se están proponiendo en estos prototipos de úteros artificiales. Entonces, es absolutamente falso. Pero, además, se ha perdido la conciencia de quién es la persona humana y qué significa el cuerpo. El cuerpo no es algo que yo tengo. El cuerpo es parte de mi ser personal. Y eso es parte de la ideología y la degradación que vivimos en este mundo, pues, irracional, posverdad, de justamente lo que denunció el Papa Benedicto XVI, la dictadura del relativismo. Lo único verdadero es que no hay verdad absoluta. Entonces la verdad, el único dogma es que no hay verdad, lo cual es contradictorio. Yo no sé si con eso queda claro este tema. Entonces, ahora, ¿qué hacer nosotros? ¿Cómo nosotros enfrentar todas estas amenazas contra la vida? Nos equivocaríamos si creemos que solamente es una lucha en un nivel, en un plano, que solamente es algo político, que solamente es algo biológico, que solamente es algo social, que es algo únicamente cultural, que es algo únicamente en una dimensión o faceta del ser humano. Esto atañe a toda la creación, al todo ser humano. Porque cuando se atenta contra la vida, se atenta contra Dios. Porque Jesucristo es camino, verdad y vida. La vida viene de Dios. Y en realidad esto es una lucha contra Jesucristo. Esta es la lucha entre la ciudad de Dios y la ciudad del mundo. Entre la verdad y la mentira. Entre la vida y la muerte. Diríamos entre Jesucristo y Satanás. Que ya derrotado en la cruz, busca que confundir a las criaturas humanas para arrastrarlas al abismo de la perdición. Y entonces nosotros en la fe tenemos que tener eso muy claro. Porque todas estas cosas que hemos mencionado en relación a el nuevo orden mundial, la cultura de la muerte, la revolución sexual, el aborto, lo que podríamos mencionar en relación a la ideología de género, a este tema incluso de las vacunas, todos son parte de esa cultura de la muerte. Y lo que buscan principalmente es robarnos la fe, robarnos el bien infinito que Satanás no tiene porque ya ha perdido. Y si nosotros no tenemos conciencia de eso, no nos vamos a dar cuenta que esta es una lucha primariamente espiritual. Algunos, porque están en posibilidades de discutir en los tribunales, ante los organismos públicos y del Estado en sus propios países, o en el caso nuestro, en nuestro país, o como ciudadanos nos debemos y tenemos que manifestarnos. Por eso es la importancia de estas actividades que
nosotros ya teníamos como tradición, como es la Marcha por la Vida. Pero además de esas actividades, además de que los profesionales en su campo, los médicos, los abogados, actúen defendiendo esa agresión contra la familia, contra la vida y contra la sociedad entera, contra la persona humana, nosotros como personas de fe, como bautizados, tenemos que defender nuestra fe, porque esto busca dañar la fe y esto busca preparar la venida del anticristo. Por eso necesitamos comprender que es importante la oración. Yo hacía referencia a Fátima y a esa advertencia de nuestra madre que si no se hacía la consagración de Rusia, los errores de Rusia se iban a extender. Efectivamente, esa consagración no se produjo. Y entonces tenemos que preguntarnos cuáles son esos errores. Y además nuestra Madre Santísima les hizo ver a esos niños que era necesaria la oración, la penitencia, y tampoco hemos obedecido. Pero Sor Lucía, al cardenal Caffarra, que fue el primer presidente del Instituto de la Vida y de la Familia del Vaticano, nombrado por el Papa San Juan Pablo II, le escribe a Sor Lucía y les pide oración por este instituto. Y Sor Lucía le dice que la batalla final será por la vida y la familia. Y nuestra Madre Santísima les dice a los niños pastores que al final su inmaculado corazón vencerá. Y entonces, si ya tenemos eso conocido, es decir, hay una batalla, hay una lucha, porque si no hubiera esa lucha, entonces ¿cómo nuestra Madre nos dice que va a vencer? Hay una lucha, pero muchas veces nosotros no nos damos cuenta. Y esa lucha es justamente contra la cultura de la muerte, por eso es el Evangelio de la vida, es el atentado contra Jesucristo, contra la buena noticia que tiene el ser humano. Y si nosotros somos personas de fe, nosotros tenemos que comprender que yo no puedo ser católico y no defender la vida. Yo no puedo ser católico y defender el uso de métodos anticonceptivos artificiales. Yo no puedo ser católico y hacerme de la vista gorda del aborto. Yo no puedo ser católico y estar a favor de métodos de fertilización artificial. Yo no puedo ser católico y estar a favor de la eutanasia. Yo no puedo ser católico y atentar contra la vida, porque yo cuando atento contra la vida, atento contra Jesucristo. Y entonces, de ahí se desprenden las cosas que podemos hacer. Algunos, orar a tiempo y a destiempo. Otros, educar los padres de familia a sus hijos. Decirles que los centros educativos en estos momentos, en su gran mayoría, son lugares donde les van a robar la fe, los van a envenenar con ideologías. Los padres muchas veces se esfuerzan y realizan grandes sacrificios para que sus hijos accedan a instituciones educativas, a universidades, y en esos lugares rápidamente a esos niños, esos jóvenes, les roban la fe, los vuelven agnósticos y ateos, y entonces no descubren lo que están perdiendo y no se dan cuenta del tesoro que han recibido, y entonces fácilmente se van a adherir a estas ideologías y van a creer que son contemporáneos, que son modernos, que saben. Hoy día estamos celebrando a Santa Mónica. Agustín, guardando las distancias, en su época también era una persona que tenía dificultad para discernir sobre el bien y el mal. Y la oración de Mónica, la oración de esa madre y esas lágrimas fueron capaces de convertir a ese hijo. Santa Mónica, diríamos, es la patrona de los conversos, de la conversión de los hijos. Y entonces los padres, no solo las madres, tienen que saber el peligro al que están enfrentados sus hijos. No solo por el sistema educativo formal, porque algunos dirán, bueno, no es mi problema, porque yo le he puesto en un colegio que es católico, etc. Yo diría que hay que examinarlos todos. Pero además existe el sistema educativo informal.
las redes sociales, las películas, las series de televisión, los dibujos animados, la música, que mañana, tarde y noche adoctrinan y le lavan el cerebro a los niños y a los jóvenes. Y entonces, si no nos damos cuenta que somos ovejas en medio de lobos, no vamos a proteger a los más pequeños. No solo a los no nacidos, sino también a los que ya nacieron, pero que sin saberlo pueden inadvertidamente, en esta manipulación ideológica que se está produciendo a través de esta cultura de la muerte, hacerse defensores justamente de estos planteamientos. Y entonces, la vida moral es la vida en Cristo, es la vida espiritual y requiere fe, sacramentos y oración. Y entonces nosotros tenemos que saber que hemos recibido ese tesoro y cuidarlo y defenderlo, porque esa es nuestra defensa. Y por eso es que nuestra madre nos dice, mi inmaculado corazón vencerá, pero si nosotros nos alejamos y creemos que lo más importante son nuestras preocupaciones inmediatas y pasajeras, nuestras necesidades temporales, y lo otro es secundario, entonces no estamos siendo fieles al Señor. Porque el Señor nos dice lo contrario, busca primero el reino de Dios, es decir, busca a Jesucristo, es decir, que el Evangelio sea vida en ti y lo demás viene por añadidura. Y justamente cuando yo pierdo la fe, creo que es al revés. Entonces digo, no, yo busco primero la añadidura y cuando todo falla, cuando mis planes fallan, entonces cuando todo colapsa y me acuerdo del Señor y busco a Jesucristo. Y eso se ha puesto de manifiesto en esta pandemia. Esta pandemia justamente nos muestra esa realidad. Lo que estamos viviendo son consecuencias del pecado, de nuestra ignorancia, es decir, de nuestra poca fe. Y entonces salir de esta situación no es suficiente una respuesta tecnológica, no es suficiente una vacuna, porque pueden venir problemas mayores. Sin mencionar todos los problemas de inseguridad en relación a estas supuestas medidas salvadoras ante la crisis que vivimos actualmente. Claro, estas cosas son temas profundos y extensos y habría muchas cosas que mencionar. Yo estoy haciendo comentarios muy genéricos y muy rápidos y probablemente, claro, supuestamente estoy respondiendo, pero con seguridad quedan más dudas. Pero lamentablemente el tiempo es tirano y como me han dicho que es la última pregunta, creo que con eso podría responder esa pregunta, a menos que ustedes tengan algún otro criterio adicional. Muchas gracias, padre. Creo que sí, siempre nos va a quedar un poco este tema abierto, así que hay que investigar y en todo caso nos han pedido que por favor compartamos este flyer del Cineforum, que nos iba a contar un poquito. A ver, vamos a hablar. Nosotros, yo les mencionaba que tenemos unas charlas todos los jueves y también unos cineforums que realizamos no con una periodicidad tan precisa como la semanal de los jueves. Y entonces habíamos visto oportuno, luego de este tema de cultura de la muerte, aborto, etcétera, pasar esta película que en realidad es el testimonio de una persona, Abby Johnson, que trabajó en esta institución, en esta transnacional del aborto, que es Planned Parenthood, y que da su testimonio a través de esta película, que es una película que muestra todo lo oscuro y terrible del aborto y sus estrategias para extenderlo por el mundo entero y el poder que hay detrás de estas instituciones. Entonces, esto va a ser el día sábado a las 5 de la tarde. Primero proyectamos la película y luego hacemos un intercambio que nos va a permitir continuar y de repente desarrollar algunos puntos que ahora no se hayan podido mencionar y al cual están todos invitados. Les agradezco por la invitación a todos los miembros de la parroquia de San José María Escrivá de Balaguer, en la persona del padre Rafael, el párroco, y a todos ustedes, a la señora Aparicio y a todos los que se han conectado el día de hoy. Y espero que haya sido de utilidad.
Muchas gracias a usted, Padre. De verdad que ha sido un lujo. Terminamos con una oración, si no les parece mal. Sí, claro, claro, Porque claro. nosotros normalmente empezamos con una oración, pero esta vez hemos empezado directamente. Pero bueno, vamos a hacer una oración. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Mucho ánimo. Muchas gracias a todos por su paciencia, y a ustedes, queridos hermanos de la parroquia San José de María Escrivá de Balaguer, por la acogida. Que Dios los bendiga. Hasta Gracias la a próxima, usted, Dios Padre. mediante. Gracias a Gracias. usted. Aprovechamos en invitarlos para la próxima conferencia, que va a ser el próximo jueves, a la misma hora, con el mismo link, que trata sobre cómo mantener la salud mental en tiempos de confinamiento, a cargo del psicólogo Daniel Merino. Así que están todos cordialmente invitados. Que tengan buenas noches. Muchas gracias, Padre, nuevamente. Gracias, gracias a todos ustedes. Que Dios los bendiga. Igualmente.